Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se hacen los dibujos de las superficies cónicas. Si tenemos un cono, ya sabéis, según la clase del último día, que en el que la revolución lo representamos por líneas discontinuas alternas, segmento mayor y menor, sabéis también que la forma de representar esta forma de revolución es con una curva como esta, parecida a una lemniscata, aunque más lenticular, ¿vale? Entonces, con eso estoy diciendo que esto es un cono y, como veis, sigue a partir de este vértice hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Entonces puedo poner, por ejemplo, esto así. Bueno, pues esa sería una forma normalizada de representar un cono, que no es más que una recta que corta otra, y esta recta es el eje de revolución. Giramos el eje y entonces al girar esta recta genera la superficie cónica, ¿vale? Entonces tenemos, si cogemos esa superficie y la cortamos por un plano que no pase por el vértice es este punto, pues tendremos varias secciones, ¿no? Vemos que una sección ortogonal al eje de revolución sería una circunferencia, curva que ya conocéis de forma sobrada, ¿vale? Si hago un corte oblicuo que corta todos los puntos, tenemos la elipse, ¿de acuerdo? Aquí es una curva, como ya sabéis también, que tiene simetrías respecto a los ejes principales. Luego, si hago un corte por un plano paralelo a una generatriz, tengo la parábola, algo como esta. O sea que la parábola ya tiene un punto en el infinito. Esto parecido a una elipse, pero tiene ese vértice en el infinito, ya que no corta esta generatriz, o si queremos la corta en el infinito, ¿no? Entonces tenemos circunferencia, elipse, parábola. Y por último, si os fijáis, la parábola es paralela a esta recta, o sea que si lo vemos en un alzado, pues sería un corte en paralelo a esta generatriz G, ¿vale? O sea que esa sería la sección parabólica, ¿no? Y por último, si el corte, fijaros que este plano es paralelo a esta recta, pero ahora si es paralelo a dos, o sea, si ese cante también arriba, también corta la parte de arriba, entonces tenemos una hipérbola, ¿vale? Como veis, como este plano corta arriba y abajo, necesariamente la hipérbola tendrá dos ramas, ¿vale? Tendrá aquí una rama y aquí tendrá otra rama, ¿vale? O sea que tenemos, ahora ya haciéndolas en el plano, la circunferencia, todos los puntos equidistan de otro, el centro, tenemos la elipse, tenemos la parábola y tenemos la hipérbola. Estas curvas las veis continuamente por todas partes. Luego podemos poner ejemplos prácticos donde se ve. Por ejemplo, esto sería ahí fuera del aparcamiento, todos los coches tienen su faro. Todos los faros son parábolas siempre, porque el faro parabólico es el único en el que, si pones ahí un punto de luz en el foco, todos los rayos salen todos en horizontal, o sea que las parábolas aparecen ahí abajo, aunque no las veáis. El faro puede tener una forma rectangular, pero dentro siempre tiene que tener esa forma parabólica, ¿no? Pues aquí veis un ejemplo de las antenas parabólicas, tiramos una piedra al aire, es una parábola, etc. La hipérbola, pues por ejemplo, también la veis en mi sitio, tenéis una pantalla en casa y aquí tenéis la pared, ¿no? Bueno, pues al proyectar la luz, este cono corta aquí según esta curva. Ahí tenéis una hipérbola, ¿vale? Por ejemplo. En fin, todas las curvas las veis en todas partes. Los asientos que veis ahí que son circulares, pues los veis como elipses, ¿no? Vale. Podríamos seguir enumerando pues decenas de casos para cada una de las cónicas, o sea que están por todas partes, ¿no? Vamos en todo caso a dibujarlas, que es el objeto de esta clase, y ver cómo se dibuja un concepto en base a su concepto, ¿vale? O sea que tenemos que saber cuál es la definición métrica para poder construir esas cónicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. La circunferencia ya no hay que dibujarla, ya todo el mundo la sabe dibujar con el compás, sin más. Pasamos a la elipse, dibujamos dos ejes que son entre sí perpendiculares. Vamos a dibujar aquí un eje
horizontal. Vale, y ahora hacemos un eje vertical, ¿vale? En la elipse los dos ejes van a ser ortogonales, los ejes principales, ya que podemos hacer otros conjugados. Fijaros que estos cuatro trozos pues tienen la misma forma, aunque a veces sean simétricos, ¿no? Bueno, tenemos un eje y ahora hacemos el otro eje, que será este, el eje menor en este caso, aunque la elipse también puede tener una orientación de manera que el eje mayor es vertical, o puede ser en una posición oblicua. Cualquiera de las posiciones valdría, ¿no? Pero bueno, la vamos a hacer así, que nos entra mejor en el formato. Vamos a hacer ese eje. El procedimiento para hacerlo es el mismo. Tengo un eje horizontal mayor o menor, ¿no? Entonces cogemos ahí el eje menor. Y ahora voy a decir que la elipse, pues por ejemplo, me va a dar el semieje menor, esta distancia, y esta distancia, y el semieje mayor, ¿vale? El semieje, lógicamente, en la mitad del eje, ¿de acuerdo? Bueno, pues marco entonces la posición exacta de ambos semiejes, y a partir de ahí tengo que construirla. Todas las cónicas, quitando la circunferencia, se construyen con punto por punto. No puedo construir con arcos de circunferencia una elipse, una parábola y una hipérbola. Sí puedo hacerlo con la circunferencia, pero con la elipse no. Entonces vengo aquí y digo, bueno, pues el eje menor va a venir de aquí a aquí. Como veis, el semieje es esto y será igual que el otro semieje, ya que es la mitad del eje. Y vamos a hacer que el eje mayor pues sea desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Bueno, pues tenemos una elipse que va a pasar por esos cuatro vértices y eso es lo que hay que dibujar, ¿vale? Prolongamos esta línea hasta que llegue al extremo final del vértice. Prolongamos esta línea, como decíamos, y esta línea corta aquí al punto final, ¿vale? O sea que es lo que llamamos el vértice de la elipse. Fijaros que una elipse la dibujo aquí aparte. Si tenemos una elipse, siempre tenemos dos puntos que llamaremos focos, en los cuales, si cojo un punto cualquiera de la elipse, por ejemplo el punto A, pues siempre, si cojo la distancia F' y FA y la sumo, o sea, FA más F', pues siempre esto es igual al eje mayor. A esto le llamamos A minúscula, esta distancia, entonces esto será 2A, ¿vale? Pues es igual a 2A. Ese es el concepto y en base a eso ya podemos dibujar todo, gracias a ese concepto. Bueno, pues lo primero, ¿cómo obtener los focos? Bueno, pues cogemos otra vez el compás, cogemos la medida de A, sabéis que A es esto, la mitad, esta medida, la mitad que sería desde aquí hasta aquí, hago centro aquí, y ahora hago aquí este arco y este. Ahí tengo ya la posición de los dos focos de la elipse, ¿vale? Ya que esto que he hecho aquí, pues también valdría para el punto que pasa por aquí. O sea que si hago la elipse, vamos a ponerlo aquí, y cojo este punto, que es el que acabo de coger, pues esta distancia más esta será igual a toda esta. Bueno, por eso hago centro ahí y tomo esa distancia. O sea que aquí podemos escribir A más B es igual a C, ¿vale? Bueno, si ya sabemos eso, ahora cogeré puntos, esto es el foco, y este punto, y este es el otro foco, ¿vale? Y ahora siempre voy a coger puntos comprendidos entre los dos focos, ¿vale? Por ejemplo, cojo este punto, el punto que llamo A, ¿vale? Bueno, pues ahora para calcular todos los puntos de la elipse hay que ir haciendo uno por uno. Podemos hacer uno y luego hacerlos simétricos, porque quedan siempre simétricos respecto a los ejes. Entonces, cojo la distancia siempre desde un vértice. Recordad que el vértice es este es el vértice, V' y este es el otro vértice. ¿Vale? Entonces, cojo siempre la distancia desde un vértice hasta el punto
O sea, fijaros, desde el vértice hasta el punto A, y una vez que cojo esta distancia hago centro en F. Entonces ya puedo hacer este arco. O sea, siempre distancia desde un vértice hasta, y siempre en todas las cónicas centro en F. Hago este arco. Y ahora hago lo mismo del otro lado, con lo cual ya tengo dos puntos, ¿no? Otra vez, la distancia desde el vértice hasta el punto, y ahora centro en el otro F. Vale. O sea, distancia de V a el otro punto y centro en el otro. Bueno, pues ahí tengo ya un punto de la elipse. De acuerdo. Distancia, y ahora hago aquí el punto. Bueno, más bien es aquí un poco más abajo. Bueno, o sea que la clave sería siempre distancia desde el vértice a un punto y centro en F. Y lo mismo, desde ese punto al otro vértice y centro en F. Vale. Cojamos otro punto. Vamos a coger ahora un punto cerca del foco. Vamos a coger este, por ejemplo, el punto P. Entonces, escribo aquí el procedimiento, distancia de V a P, P, V', esta distancia, ¿no? Y luego centro en F', F', C. Y lo mismo luego de V a P, de P a V y centro en el otro foco. ¿Vale? O sea que estas son las dos operaciones que estamos haciendo, ¿vale? Por cada punto. Bueno, cogemos entonces y hacemos la distancia desde V hasta P, V hasta P, y ahora centro en F. Bueno. Y lo mismo, distancia de V' a P, siempre del vértice a un punto, V' a P, y ahora centro en el otro F. Bueno, pues ya tenemos otros dos puntos. Vamos a coger un punto entre P y A, por ejemplo este, y así obtenemos un punto por aquí. Así más o menos vamos repartiendo. Vamos a llamar a este punto S. Punto S. Bueno. Pues otra vez lo mismo, distancia desde el vértice hasta ese punto, siempre de V a ese punto, de V a ese, y centro en F. Ya tengo este arco. También podría coger esto y hacerlo de este lado, ¿no? Pero bueno, luego hago los simétricos y ya está. Bueno, estamos con el punto S, entonces distancia desde V hasta S. Y centro en el otro. Ahí tengo otro punto. Bueno, pues de esta manera ya estoy aproximando bastante los puntos de la elipse. Vale. Bueno, vamos a coger por último uno muy cerca de F. Por ejemplo, este punto de aquí. Recordad que son las distancias entre los focos, no puedo meterme hacia aquí, porque si no esta distancia ya no me da. Bueno, sí puedo acercarme todo lo que quiera a los focos. Bueno, pues ya lo puedo trazar. Ese punto que llamaré punto, que es este punto, punto L, pues desde L a V' y centro en F'. Desde V a L, ahí lo tengo, y centro en F. Bueno, pues aquí lo tengo. Y ahora otra vez desde el otro vértice, siempre del vértice al punto y centro en el otro. Y luego distancia hasta, bueno, no me da el compás, tengo que torcer aquí demasiado la rótula. Bueno, centro en el otro F, primero. Bueno, pues ya tengo esos puntos, ya puedo trazar con bastante aproximación la cónica, ¿no? La elipse, ¿vale? Y sabemos que el otro fragmento es simétrico de este, ¿no?
Siempre respecto aquí hacemos una línea horizontal y sale tangente por ese punto a la horizontal, y lo mismo aquí hacemos una horizontal y ahora voy trazando aquí por estos puntos la cónica que sale tangente, pasa por este punto, pasa por este y ahora va a entrar también tangente por la vertical por V, o sea que si por V hago aquí una línea vertical sé que entra tangente también por esa vertical en ese punto, ¿vale? O sea que hacia aquí la cónica es una curva suave, más suave que un óvalo por mucho que esté hecho con unas tangentes no tiene la suavidad de esta curva. Suavidad quiere decir que realmente no existe una ruptura, ¿no? Cuando hay una diferencia de arcos grande se nota aquí como una ruptura de cambio de curvatura, ¿no? En la elipse no, en la elipse se da pues esa suavidad que comentamos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya el fragmento de elipse y el otro fragmento simétrico, o sea que puedo coger esta distancia y ahora una perpendicular y coger aquí su simétrico, y así con todas, una perpendicular simétrica. Fijaros, no lo hice para no liar la cosa, pero obviamente si yo, cuando cojo las distancias a los puntos, cojo estas distancias del otro lado, me hubiera salido todos los puntos del otro lado. Por ejemplo, ya lo vemos aquí, cuando cogía la distancia de V' a hacia el centro en F, bueno, pues lo puedo hacer de este lado, hago centro en F y hago aquí de este lado eso, ¿no? Y cogía ahora la distancia desde A hasta el otro V y hacia el centro, pues ahora lo hago de este lado, en el otro F. Con lo cual ahí tendría ya el arco para hacer la simétrica, ¿no? Y así con todos los puntos, ¿no? Pero bueno, para no liarnos, pues si queremos cogemos puntos por aquí o utilizamos estos mismos, ¿no? O sea, yo puedo seguir cogiendo, por ejemplo, S, pues lo mismo, distancia de V' a S, porque sería lo mismo que si lo cogiera aquí, de V' a S el centro aquí en F, con lo cual vengo y hago este arco. O sea, de V' a S, como si lo cojo aquí, sería lo mismo, ¿no? Y ahora de ese punto A, fijaros que he cogido la distancia menor, pues ahora cojo la mayor, de aquí al otro V' y centro en el otro. Ahí tengo otro punto, ¿no? Obviamente, pues es el simétrico de este, ¿no? Y así con todos, ¿vale? De esta manera ya puedo trazar todos los puntos de la elipse. O sea que aquí cogería, por ejemplo, una línea perpendicular, vamos a hacerlo por simetría, para no tener que repetir todos los puntos. Entonces hago esta línea vertical, sigo esta línea vertical por aquí y por simetría pues es una distancia igual, ¿no? O sea que podría venir aquí y ahora coger esa distancia y así obtengo también todos los puntos, ¿no? E igual que hago la simetría de este lado, pues podría hacerla también del otro lado. Cojo aquí esta distancia, bueno, pues esta distancia la coloco aquí, ¿no? Y también la podría coger aquí de este lado, ¿vale? O sea que haciendo una perpendicular, el simétrico del punto B es B', con lo cual tengo ahí un punto. Y de esta manera, pues ya si voy obteniendo todos los puntos, pues puedo hacer este fragmento de elipse, ¿vale? Bueno, fijaros que para hacer esto, lo que utilizamos pues fue el concepto métrico de la elipse, ¿no? Efectivamente podemos verificar que la suma de las distancias desde un punto a los focos pues es igual a la distancia al eje mayor, ¿no? Entonces lo verificamos aquí, o sea que si os fijáis aquí, fijaros por ejemplo este punto, la distancia desde este punto hasta el foco, ¿no? Y ahora cogemos otra vez ese punto y la distancia hasta el otro foco, pues será igual al eje mayor, ya que cogimos esta distancia y correspondía a este punto. O sea, cogíamos esta distancia y esto correspondía aquí, por ejemplo, al punto A.
Entonces, efectivamente, esta distancia de aquí a A, más esta distancia que es esto, pues ves que son iguales, ¿no? Ese es el concepto. Bueno, con lo cual queda demostrado que esto es cierto en ese dibujo. Vale. Bueno, pues hemos hecho la elipse en base al concepto de la elipse. Hay muchas formas de dibujar una elipse, ¿no? Incluso por cortes y secciones podemos descubrir nuestras propias formas para hacerlo. En principio me interesa esto porque para saber el concepto de elipse, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos con la idea, siempre la distancia de un punto a un foco más la distancia de ese punto al otro foco es igual al eje mayor de la elipse. Vale. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer ahora pues el caso de la parábola y de la hipérbola, ¿vale? Bueno, la hipérbola, el procedimiento es el mismo, pero se basa en la diferencia en vez de la suma, ¿no? Entonces pasamos a la hipérbola y por último hacemos la parábola, que será la más sencilla, ¿no? Y ya concluimos. Quitamos entonces la elipse, pasamos a la hipérbola, también marcaremos los ejes de la hipérbola y luego los focos. Calcularemos los focos. Bueno, nos pueden dar datos distintos. Aquí se suele dar, por regla general, pues por ejemplo, el eje focal. Vamos a ponerlo por aquí. Eje por donde pasan los focos. Y aquí no hay eje mayor y eje menor, hay distancia entre vértices, ¿no? Vamos a marcar aquí la posición de los vértices. Entonces cojo el compás y digo, bueno, pues los vértices van a venir por aquí. Recordamos que la hipérbola pues tiene esta forma, tiene una forma así, tiene dos ramas, ya que era la sección de manera que cortaba el cono por abajo y por arriba, ¿no? Entonces necesitamos los vértices de la curva, que son estos dos, y necesitamos los focos de la curva, ¿vale? Si yo acerco los focos a los vértices, la curva es cada vez más afilada, ¿no? Hasta que llega un momento, el caso ya excepcional, donde la curva se convierte en dos líneas rectas, ¿no? Sería la cónica degenerada, ¿no? Degenerada se le llama cuando, al pasar por el vértice, se transforman las cónicas en rectas, ¿vale? En una recta o en dos, ¿vale? Bueno, pues vamos a marcar la posición de un vértice, por ejemplo aquí, la posición de un foco, por ejemplo aquí, y por último la posición del centro, aquí. Bueno, nos dan esos tres puntos, por ejemplo, ¿no? O sea que nos dan estos tres, este de aquí, este y este. El foco, el vértice y el centro de la hipérbola, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí hay simetría, o sea que ya sé dónde queda el vértice y dónde queda el otro foco, ¿vale? Entonces cojo el compás y paso esas dos medidas al otro lado. Cojo la medida de C a V, esta medida, y la paso aquí. Y cojo la medida de C a F y la paso aquí. Vale, con lo cual ya tengo V', poner aquí abajo, y tengo F', ¿vale? Bueno, fijaros que luego tenemos este otro foco. Bueno, pues ya podemos hacer ahí una línea vertical, ¿vale? Por el centro hacemos uno vertical. Dibujo aquí la vertical y lo mismo hago aquí la línea vertical por C. Vale. Bueno, pues en el caso de la hipérbola tenemos que el concepto, para diferenciarlo bien de la elipse, pues es este. Si tenemos aquí una hipérbola, pues siempre, si cogemos un punto, la distancia desde P a F', y ahora tenemos la distancia PF, ¿no? Bueno, pues tenemos FP menos PF', PF' es igual a la distancia entre vértices, igual a V', ¿vale? Si os fijáis que está diciendo, si a esto le restamos este trozo, pues nos queda este trozo que es igual que este, ¿vale? Bueno, pues ese es el concepto que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que en esta curva tenemos dos líneas que son asíntotas, que quiere decir que son tangentes en el infinito, ¿no?
Bueno, pues vamos a calcular esas dos asíntotas, esas dos líneas que van al infinito, son tangentes a la curva del infinito, ¿no? O sea que podríamos hacer una circunferencia por aquí, desde la distancia de radio F', hacer este arco y levantar por aquí una vertical. Ahí tendríamos ya la intersección con la circunferencia que nos dice dónde pasa la asíntota, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer eso. Centro en C. Hacemos una circunferencia con centro en el centro de la hipérbola. Esa circunferencia debe pasar por los focos, ¿vale? Entonces, cogemos C como centro y distancia CF' o F, lo mismo, ¿no? A ver. Aquí tenemos entonces un arco. Vale, bueno, pues esa circunferencia corta a las verticales por V en 4 puntos, ¿no? Si hacemos las verticales por V, aquí tenemos una vertical, aquí tenemos la otra, y eso define los puntos de corte por donde pasan las asíntotas, ¿vale? Y lo mismo aquí. Bueno, ahora ya sabemos que por esos 4 puntos de intersección pasan las asíntotas, ya las puedo trazar. Las asíntotas me van a hacer también que pueda dibujar con más precisión la hipérbola, ¿vale? Lo que viene por aquí pasará por ese otro punto, vamos a verlo mejor con esto. O sea que los 3 puntos deben estar alineados, ¿vale? Entonces aquí tengo una asíntota. Y la otra asíntota nos quedará aquí. Bueno, pues ahora el procedimiento hago el mismo que la elipse, ¿no? Fíjate siempre la distancia, vamos a coger un punto, por ejemplo este. La distancia siempre desde un punto hasta V y centro en F, como hacíamos con la elipse, igual. Exactamente igual, ¿vale? Entonces, cojo distancia exactamente igual que en la elipse, desde un punto que cojamos, ¿no?, hasta V, y ahora centro en el foco. Bueno, pues aquí tengo ya este punto. Bueno, si quiero, pues lo hago también de este lado, ¿no?, para no caer en lo de la elipse ya. Y ahora, desde ese punto hasta el otro vértice, o sea, otra vez, igual que en la elipse, desde ese hasta V y centro en el otro foco. Bueno, centro en el otro foco. Bueno, si ahora lo hago de este lado. Bueno, pues ya tengo ahí 2 puntos. 2 puntos de este lado, 2 de este, y bueno, voy a coger otro punto, voy a coger, por ejemplo, el punto H. Entonces, distancia de H a V, centro, igual que la elipse, ¿vale? Distancia. Bueno, cojo entonces desde H hasta V', H a V', y centro en F', ¿no? Ese mismo arco lo puedo aprovechar para este F. Y otra vez, la distancia igual que cogí desde H hasta V, ¿no?, ahora cojo desde H hasta el otro V'. Bueno, este era V', ahora este es V, ¿no? O sea que siempre, igual que la elipse, distancia de un punto a los vértices y luego centro en F. Pues ahora hago centro en F. A ver, distancia desde, decíamos, desde H hasta V y centro en F.
centro aquí. Bueno, pues ahí tengo otro punto. Bueno, con lo cual ya puedo trazar la hipérbola, ¿vale? Ya tengo 5 puntos de cada lado y bueno, voy a aproximarla ya. Entonces, fijaros que pasa por el vértice, sale de aquí tangente a esta recta y pasa por el vértice y pasa por estos puntos y cada vez se acerca más a la asíntota. O sea que viene por aquí, pasa por este punto y ahora pasará tangente por aquí. Bueno, entonces lo mismo, pasa por este punto, sale tangente de V' y cada vez se va acercando más a la asíntota. Aquí, bueno, aquí no lo sabía muy preciso, tendría que venir más hacia aquí. Y aquí exactamente igual, o sea, cada vez se acerca más a la asíntota. Aquí igual se acerca cada vez más a la asíntota. Pasa por este punto y ahora entra tangente por aquí, por el vértice. Vale. Sale por aquí tangente y pasa por ese punto y bueno, se acerca cada vez más a... Bueno, de esta manera ya tengo las dos ramas hiperbólicas, que como sabemos, la hipérbola tiene una forma más afilada, mientras que la parábola es más una forma como ya habéis visto en los focos o en las linternas, ¿no? Una linterna todo el mundo se ha fijado en el foco que tiene esta forma, ¿no? Mientras que la hipérbola pues es más afilada y más recta, ya que esto tiende a cortarse, ser tangente a la asíntota del infinito. Entonces, necesariamente estas líneas son rectas, prácticamente, mientras que aquí son curvas, ¿no? Bueno, pues esa es la forma de hacer la hipérbola y por último pasamos ya a la parábola. Vamos. Bueno, para la parábola ya no haremos la distancia del vértice a un punto y centro en F, sino que utilizaremos otro concepto, ¿no? La parábola ya es más sencillita. Bueno, quitamos entonces la hipérbola y pasamos por último a la curva parabólica. Bueno, son 42 todavía. Bueno, pues para concluir, la parábola tiene el siguiente concepto. Si tenemos aquí una curva parabólica y tenemos aquí el eje focal, aquí el foco, aquí la directriz, siempre la distancia F hasta el vértice es igual que la distancia de V a esta línea que llamamos directriz, ¿vale? O sea, VD es igual a VF, ¿vale? VD es igual a VF. Esas distancias son iguales, ¿no? Y luego el concepto nos dice que siempre, si cogemos un punto, vamos a poner aquí el punto, por ejemplo, la distancia desde P a F es igual que la distancia de P a D, ¿vale? O sea, distancia de P a F es igual que la distancia de P a la directriz, ¿vale? Bueno, con esos dos principios de su definición métrica ya la podemos dibujar. Dibujamos el eje focal y dibujamos, con que nos den un eje, pues ya tenemos los datos suficientes, ¿no? Tenemos entonces así, por ejemplo, el vértice y aquí, por ejemplo, el foco. Bueno, datos suficientes ya para construir esa cónica, ¿vale? Como sabemos que VF es igual a VD, ya sabemos que D queda aquí y es perpendicular al eje focal, ¿no? Entonces ya podemos continuar la línea y coger la distancia VF y repetirla. O sea que cojo esta medida es pues 10 exactamente, entonces ya sé que la directriz pasa por aquí, ¿vale? Con lo cual ya sé que efectivamente VD, esta es la línea directriz, VD es igual a VF, ¿vale? Bueno, por último, empezamos a hacer líneas perpendiculares. Por ejemplo, hago aquí esta línea perpendicular
líneas perpendiculares al eje focal. Una, voy a hacer 3, ¿vale? Y con eso ya sacamos 6 puntos de la curva, más el vértice ya son 7. Estas 3 líneas, ¿vale? Como veis, son 3 líneas perpendiculares al eje focal, con lo cual ya puedo trazar ahí sin problema el dibujo conforme al concepto, ¿no? Bueno, entonces el siguiente paso, una vez que ya he hecho esto, pues me están diciendo que PF es igual a PD, ¿no? Entonces puedo coger esta distancia y hacer centro en F, con lo cual ya tendré todos los puntos. Fijaros, si cojo esta distancia, por ejemplo esta, y hago centro en F, ya tengo el punto P, ¿vale? Bueno, entonces voy cogiendo esas distancias. Distancia desde, fijaros, de aquí a aquí, pues por ejemplo de esta línea a esta distancia es desde este punto hasta aquí. Cojo esa, lo voy a coger con compás mejor, así se ve más claro. Entonces decía, distancia de la primera línea que cogí hasta la directriz. Es esta distancia. Y ahora hago centro en F. Ya tengo ahí 2 puntos. Bueno. Y así con todos los demás. Distancia ahora de la segunda recta, si queréis le podéis poner números para no liaros. Distancia de esta segunda recta a la directriz. Con lo cual ya hago centro en F y tengo otros 2 puntos. Ahora, distancia desde la tercera línea hasta la directriz. Y ahora centro en F y tengo aquí otro punto infinito. Lógicamente esos puntos son con la intersección de estas líneas, ¿no? O sea que tendré que continuar esas líneas hasta que intercepten a los arcos, ¿vale? Pues prolongo esta línea y esta línea corta aquí. Y esta línea corta hacia abajo. Bueno, vamos a hacer una más. Para diferenciarla la voy a poner en color azul. Yo digo, o bien las nombramos, o bien, no, lo voy a hacer en negro, o las nombramos 1, 2, 3, etcétera, o si no le damos distintos colores para diferenciarlas. No, voy a hacer, por ejemplo, la que viene por aquí. Entonces, esta línea viene por aquí y viene por aquí. Bueno, pues esta línea, otra vez, distancia desde esa línea hasta la directriz y centro en F. Vale. Entonces, distancia a la directriz desde esa línea, centro en F, con lo cual ya tengo la curva completa. Distancia desde esa línea hasta la directriz y ahora centro en el foco. Como veis, el centro en el foco siempre es lo que hay que hacer en todas las cónicas, siempre centro en F, ¿vale? Bueno, pues ya tengo la curva, ya la puedo trazar. Entonces hago una curva que pase por esos puntos y que salga tangente a la vertical por el vértice. O sea que si en el vértice hago una vertical, si aquí hago una línea vertical, debe entrar tangente esa línea por ese punto, ¿vale? Aquí la vertical. Vertical y vertical. Bueno, pues trazo la curva y parábola ya terminada. Entonces pasa por estos puntos, sale tangente de aquí, viene por ese punto, ahora viene por este punto. Ahora, por este, lógicamente, cuantos más puntos haga, más precisión voy a conseguir en la cónica, ¿no? No es lo mismo hacer 3 puntos que hacer 30. Y más fácil me será la construcción de la curva, si voy haciendo todos los puntos, ¿no? Bueno, pues ahí lo tengo. Y pasa por este punto, etc.
Bueno, esa es la curva parabólica, ¿vale? La curva suave, esa que tenemos que ver que por aquí no tenga ningún bulto. Como veis, este extremo se parece bastante a una elipse, ¿no? Parece la esquina de una elipse, pero en la parábola siempre se abre, o sea, siempre se va viendo, ¿no? Mientras que la elipse ya sabéis que por otro lado se cierra. Eso quiere decir que aquí tenemos un vértice y el otro está en el infinito, ¿no? Hay que decir que todas las parábolas son iguales, cosa que no pasa en las otras cónicas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una elipse alargada o puedo hacer una elipse menos excéntrica, dependiendo, por ejemplo, si yo veo una circunferencia frontal y la veo unilateral, pues la veo más estrecha, ¿no? Pues es una elipse y cuanto más lo veo desde un lado, pues más se va estrechando, ¿no? Por eso tiene distinta excentricidad, excentricidad excéntrica es más alargada, ¿no? Pues una hipérbola también, hay hipérbolas que tienen esta forma y hay otras que tienen esta forma, ¿no? Mientras que las parábolas todas son iguales. Lo que pasa es que vemos algunas así, otras así, pero si nos acercamos siempre este trozo pues será igual a este, ¿no? O sea que todas las parábolas siempre son iguales, ¿no? Porque el concepto hace que no puedan variar de forma, ¿no? Mientras que en los otros casos sí puede variar la posición de los ejes, ¿no? Aquí es invariable, o sea, este cálculo me vale para todas las parábolas por igual, es como las circunferencias, también todas son semejantes, o sea, esta circunferencia es igual a esta de forma aunque tengan distinto tamaño, ¿no? Pues en la parábola pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues estas son las curvas cónicas y bueno, hay que conocerlas bien porque las superficies se engendran a partir muchas veces de estas curvas, ¿no?